me decía, esta Biblia que usted puede ver aquí, la ve desgastada, rota, pero lo que lleva por dentro es lo valioso. Esto solamente es una pasta, ¿verdad? Así estaba mi vida, destrozada. A lo mejor usted me llegó a ver aquí como si no pasara nada, pero mi vida realmente estaba destrozada. Y ahorita le voy a platicar por qué estaba destrozada, aunque físicamente yo me veía bien. Lo que estaba dentro de mí, mi corazón estaba destrozado. Le voy a platicar una parte de mi testimonio. Todo comienza cuando parte mi papá. Yo comprendí que las cosas de Dios y los planes de Dios son unos. Cuando mi papá enferma, yo estaba aquí con él. Mi papá enferma y mis pensamientos eran: llévalo a consultar al hospital. Yo cuando llevo a mi padre al hospital, jamás me pasó por mi cabeza que mi papá ya no iba a salir de ahí. Como algunas veces ustedes piensan que cuando pasa, usted va a hacer algo, jamás le pasa por la cabeza que su familia se va a morir, o se van a ir, o le va a pasar esto, o le va a pasar aquello. Jamás le pasa por la cabeza. Así estaba yo. Yo iba a mi papá por una medicina y me lo vuelvo a traer a mi casa. Pero no pasó así. Yo cuando estaba yo ahí en el hospital, yo le decía: Señor, ya cuando nos dijeron a tu papá, el doctor salió y dice: si hubieras venido antes, si lo hubieras traído antes, tu papá no hubiera estado así y le hubiéramos intervenido y todo esto. ¿Cómo cree que me sentí yo cuando el doctor me dijo eso? Si lo hubieras traído antes, casi me estaba echando la culpa por lo que le estaba pasando a mi papá. Mi corazón se hizo así, pero yo le dije al Señor: Señor, sácalo de aquí. Yo sé que tú lo puedes sacar aquí, pero yo no entendía lo que Él quería hacer. A veces nosotros pensamos: el Señor puede sanar, el Señor puede resucitar, el Señor puede sacarte de donde estés. Es lo que uno quiere, pero no sé si es lo que a Él le plazca. Cuando mi papá no sale de ahí, yo entiendo, dije: no, pues mi papá le servía al Señor y ese es el plan, ¿no?, de nosotros, al que le servimos a Dios. ¿Le servimos a Dios para qué? Para un día poder estar allá delante de su presencia. Yo entendí, dije: no, pues mi papá peleó y eso es lo que quería él, llegar con Dios. Ahora nos toca a nosotros. Yo lo entendí. Dije: no, pues Señor, esa era la meta de mi papá, poder llegar a tu presencia, y lo logró. Yo me quedo aquí, pero pasó algo. Antes de que partiera mi papá con el Señor, mediante un sueño, me habla y me dice lo que va a pasar antes de que mi papá muriera. Me habla en un sueño y me dice, me muestra a mi papá en un ataúd, pero yo no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque yo no sabía escuchar la voz de Él. Yo sabía que el Señor hablaba, yo sabía que el Señor te habla por medio de sueños, por medio de visiones, te puede hablar así como te estoy hablando yo. Pero yo no entendía por qué, porque yo vivía en la carne. Mis pensamientos eran de mi carne, y es de lo que yo te vengo a hablar ahorita. Si yo vivo en la carne, mi espíritu está apagado, está muerto. Mi Padre que vive en el cielo
cuando quieras hablar con Él, y es algo que yo aprendí, que a lo mejor había oído, pero no lo experimenté yo en carne propia. Si yo no experimento algo, ¿cómo te voy a decir algo? Sí, es cierto. Tengo que vivirlo para poder yo hablarte y asegurarte lo que yo estoy diciendo. Cuando el Señor me habla mediante el sueño y me dice que me muestra mi papá en un ataúd, yo no entendía. Pero Él ya me estaba hablando y diciendo lo que iba a pasar. Cuando mi papá estaba en el hospital, yo le decía al Señor, sácalo de aquí, y esto, y el otro, y esto, y el otro, pero no pasó. Yo le decía, ¿por qué? Me voy a llevar otra vez. Dice, tu papá cumplió su carrera, sigue la tuya. Cuando en el sueño me dice, me despierto yo de ese sueño, mi papá dormía en la camioneta azul que está ahí, la ve, ahí dormía, estaba junto con mi mamá, ahí estaban durmiendo, yo me levanto a la madrugada, después del sueño que tuve, y voy y lo abrazo y le digo, papá, soñé esto así, 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 así. Solamente vengo a decirte qué es lo que quieres que yo haga. Si algún día ya no alcanzo a verte o de repente te me vas y no te alcanzo a ver, dime qué quieres que haga. Las palabras de él me dijo, no tengas miedo, mi hijo, solamente lo que yo quiero es que sigas el camino que yo he seguido, para un día vernos allá arriba. Cuando pasa todo lo de mi padre, mi mamá dice, si quieren algo de su papá, háganlo. Yo escogí esta Biblia, era de mi padre. Yo no entendí, yo dije pues esta mi papá la cargaba por todos lados. Yo creo que mi hermano ha de haber pensado, yo me llevo porque pues es lo que le sabe, Pero yo jamás pensé a dónde me iba a llevar esto. Yo tomé la decisión y dije, yo le voy a echar ganas, porque mi papá sí lo quiso. Pero yo estaba cumpliendo algo que mi papá me había dicho, pero no salía de mí. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba apagado. Yo lo quería hacer con mis propias fuerzas, con mi mente. ¿Y mi papá? Y déjame decirte que así no se van a poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque volví a caer. Seguí en el camino de Dios y no, sí se puede, y sí puedo, y sí puedo, y sí puedo. Cuando uno digo, sí puedo, yo caes. Porque yo no voy a poder sin ayuda de Dios. Usted no va a poder hacer las cosas si Dios no está con usted. Cuando yo caigo de nuevo, caí. No pasa nada. Me olvidé lo que mi papá un día me dijo. Y el Señor me habla más duro aún. ¿Por qué? Porque yo tuve que entender hasta que yo fui a enterrar a mi hija. Cargar yo a mi hija en un ataúd. Decía yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me volvió a pasar otra vez lo mismo, ese sentimiento? Cuando mi hija enferma, me quedé con el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque vivía en la carne. Llevo a mi hija al hospital, lo mismo. Jamás pensé que no la fuera a sacar de ahí. Vuelve a pasar lo mismo que lo que pasó con mi padre.
hija me dicen que tiene una bacteria que le puede llegar al cerebro y esa bacteria le iba a apagar el cerebro, ya no iba a tener noción de ella, o sea, ya no iba a tener conciencia. Yo le digo al Señor, Señor, si la sacas de aquí, yo me comprometo a servirte. Pero el detalle era de que yo lo pedía en la carne. En la carne, cuando tú pides en la carne, el Señor no te escucha. Yo le decía, Señor, sácala de aquí y yo te sirvo. Sácala de aquí y yo voy a seguir fiel. El dolor allí fue